Saludos amigos del canal. Mi nombre es Hansen y esto es Anticrimen. En esta ocasión, platicaremos sobre los ámbitos de validez de la ley penal. Como ya se señaló en sesiones anteriores, el derecho penal para los estudios se divide en dos, una parte general y una parte especial. Cuando señalamos la parte general, vamos a referirnos a la teoría de la ley penal, la teoría del delito y del delincuente, y la teoría de las penas y las medidas de seguridad. Mientras que Mientras que en el estudio de la ley penal señalaríamos las fuentes del derecho, en este caso la única fuente del derecho penal es la ley, referiremos la aplicación, interpretación e ignorancia de la ley penal, los efectos al respecto, pero lo que en esta sesión platicaremos será sobre los ámbitos de validez de la ley penal. Serán los ámbitos de validez de la ley penal, refiriéndonos al espacial, al material, al personal y al temporal. Bienvenidos a Anticrimen, el cual es un espacio, un rincón, para hablar de la ciencia de la conducta en sus aspectos psicológicos, sociales y biológicos. La ley penal es la norma jurídica que se refiere a los delitos y a las penas o medidas de seguridad. Señala Griselda Muchategui Requena. Se trata de precisar los alcances y límites de la ley penal ante un problema en concreto. De esta manera, se debe saber cuál es la norma aplicable. Precisar desde qué momento y hasta cuándo está vigente la norma. Determinar en qué demarcación geográfica o espacio físico tiene aplicación la norma y saber a quién o a quiénes se aplica. Material, temporal, espacial y personal. Ámbito de validez material. Encontramos los órdenes de aplicación de la norma del fuero común, federal y el castrense, es decir, el militar. Algunos tipos penales tendrá entonces que investigar la fiscalía local. Cada uno de los estados tendrá su propia fiscalía y a su vez tenemos una fiscalía general con posibilidades de atraer algún caso que sea mediático o de trascendencia social, o simple y sencillamente aquellos tipos penales a los cuales está destinado la materia federal. Y a su vez, en el fuero castrense, aquello que vamos a identificar con los militares. Temporal. La norma penal es aplicable solo durante su vigencia. Encontramos en la publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la fecha en la que expresamente se será señalado. Cuando, entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes, entra en vigor otra ley aplicable al caso, estará lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. Y aquí un punto importante. ¿Es retroactiva la ley? Será retroactiva solo si hay un beneficio, no en perjuicio de persona alguna. Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma disminuye la penalidad, estará entonces en ese caso sí a la ley más favorable. Espacial. La ley debe aplicarse en el territorio donde se crea, pues emana en virtud de la soberanía de cada estado. Por tanto, debe tener aplicabilidad en su propio territorio y no en otro. Vamos a encontrar los principios de territorialidad, extraterritorialidad, personal y real. Señalamos la territorialidad en que habrá algunos tipos penales que cada uno de los que serán identificados en el estado en particular donde se haya llegado a cometer, teniendo variantes respecto al mismo tipo penal con los otros estados. Y a su vez, como ya habíamos señalado, en el federal, donde aplicará en toda la República. Extraterritorialidad. Este principio supone que, en ciertas situaciones, la ley mexicana se puede aplicar fuera del territorio nacional.
como lo veríamos en los casos de extradición. Personal. Dicho principio atiende a la persona en sí, aspecto que determinará la aplicación de la ley como se dispone en el Código Penal. Cuando se refiere a la nacionalidad de los sujetos, al tener una calidad específica, ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo. Y real. Este principio se refiere a los bienes jurídicamente tutelados. En atención a ellos, se determina el estado que debe sancionar al delincuente. Referido hace un momento, tendremos entonces en el ámbito espacial dos figuras de gran interés: extradición y expulsión. Extradición, la entrega que hace un estado a otro, a otro cuando tiene algún proceso pendiente o está siendo buscado por haberse señalado que cometió un delito en un país determinado. Va a aplicar la extradición cuando está en transitorio en determinado país y entonces es capturado por dicho país y entregado a quien lo está solicitando. La activa, bueno, aquí observaríamos entonces el estado que lo solicita. En la pasiva, el país que hace la entrega. La espontánea, el país donde se encuentra el delincuente sin ser necesariamente requerido aún. Y voluntaria, el propio delincuente será quien se entregue, pero a su estado de origen. De paso tránsito, aquí observaremos el permiso que otorga un estado por el hecho de que el delincuente pase por su territorio al dirigirse al estado donde cometió el delito. Es decir, si encontramos algún país que está de camino al origen, ahí entenderíamos entonces que únicamente va de paso transitorio, pero lo cual también tiene que ser mencionado y en ocasiones hasta solicitar permiso. De paso o tránsito. Aquí observamos un permiso para pasar por un estado al que no es necesariamente el lugar donde fue capturado, ni tampoco a donde se dirigen. Es únicamente un país que está como tal de paso entre el que lo capturó y al que se lo entregará. Expulsión. Consiste en que un Estado puede expulsar a los extranjeros cuya permanencia en territorio nacional juzgue inconveniente. Personal. En este aspecto, la validez de la ley penal atiende a la persona a quien va dirigida. Por supuesto, partirá del principio de igualdad, en el sentido de señalar que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, hay excepciones. En el derecho interno, se presenta un caso en el cual a determinados servidores públicos ante la comisión de un delito se les da un tratamiento especial, derivado de su función y responsabilidad ante el Estado. En el derecho internacional, existe la institución de la inmunidad. Este es un derecho que se concede a diplomáticos, los cuales, por acuerdo entre sus estados, se encuentran en determinado territorio para realizar ciertas funciones. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si tienes alguna duda al respecto, con mucho gusto te la responderemos. Recordemos, seguimos estudiando la conducta criminal. Adiós.